Señor les bendiga, mi precioso hermano. Damos gracias al Señor por el privilegio que tenemos en esta edad en la que estamos viviendo, que es una edad confusa, pero nosotros estamos parados sobre la roca, y la roca es Jesucristo. Estamos de pie porque el Señor nos los permite, porque Él es el que nos permite estar de pie. Damos gracias al Señor por eso. No es por nuestra propia fuerza, sino por su misericordia, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que mantengamos este evangelio, para que no nos avergoncemos de este evangelio, como decía el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. En esta mañana quiero leer la escritura, quiero leer en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21, lo quiero leer en el nombre del Señor Jesucristo, que dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor, esta mañana cuando tú nos das victoria en nuestros corazones, sabiendo que somos cristianos y que estamos enfrentando toda situación demoníaca, pero el poder de Dios está en nuestras vidas. El diablo está vencido porque fue vencido en la cruz del Calvario. Nosotros lo que tenemos es que reconocer que fue vencido y fue derrotado por ti, Señor. Nosotros lo reconocemos y ahora nos paramos con esa palabra creyendo por fe, no por vista, sino por fe. Lo creemos con todo nuestro corazón en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Dios le bendiga, mis hermanitos. Acabamos de leer la Escritura y entendemos esto, que ninguna de estas Escrituras es de interpretación privada. Se necesita la unción del Espíritu Santo. Dios interpreta su propia palabra. No es el hombre interpretando la palabra, es el Espíritu Santo en el hombre. Recuerden que cuando Dios estaba en el monte era santo, pero cuando Dios no estaba en el monte, en la montaña era cualquier cosa. Esto fue cuando Moisés fue a hablar con Dios. Cuando estaba la presencia de Dios allí, el monte era santo, ninguna ave, nada se podía acercar. Pero cuando la presencia de Dios no estaba ahí, era una montaña cualquiera. Y así es el hombre. Cuando el hombre tiene la unción del Espíritu Santo, tiene el Espíritu Santo, es un hombre diferente. Aunque somos mortales, pero hay una diferencia. La diferencia la hace Dios. Dios es el que hace la diferencia, no el hombre, no la iglesia, no la religión, no la denominación. Quien hace la diferencia entre un creyente y otro es el Espíritu Santo, hermano. Mantenga eso. A veces nosotros le damos mucha publicidad a la iglesia, le damos publicidad a la denominación, pero recuerde que es Jesucristo obrando, es Dios obrando en usted. Dios lidia con Israel como pueblo, pero con nosotros lidia individualmente. Cuando usted va a la iglesia y se levanta un hombre a predicar el mensaje con la unción del Espíritu Santo, es Dios lidiando con usted. Por eso es que el pastor tiene que tener el Espíritu Santo para poder acertar, para poder dar en el blanco. Hay muchos pastores que predican sin el Espíritu Santo. Y por eso es que hay tantas religiones, tantas falsas doctrinas, porque hombres se levantan en un púlpito hablando sus tradiciones, sus sensaciones, sus emociones, sus ideas, y confunden al pueblo. Pero estamos en la edad de que Dios ha enviado un profeta con un mensaje, y tenemos que ceñirnos a ese mensaje y a la palabra, porque un águila no vuela con una sola ala, vuela con 2 alas. Tenemos que tener la palabra y el mensaje de la hora. Así trabaja Dios. Todo profeta tiene que hablar de acuerdo a la palabra. La palabra es el fundamento. Si usted va a escuchar a un profeta, un predicador, un evangelista, un apóstol, tiene que cuadrarlo por la palabra, o él tiene que cuadrar por la palabra.
Así lo enseña la Biblia. Así, por eso es que la mujer entendió, la mujer en el pozo se dio cuenta que Jesucristo era diferente a los fariseos, porque fue directamente a la palabra, tenía discernimiento, le reveló los misterios, la condición en la que ella estaba viviendo, y eso es lo que hace Dios. Discierne nuestros pensamientos. Ahora, ahorita no está Jesucristo, pero Dios tiene un pueblo ungido. Dios tiene un pueblo al que el hermano Branham llamó novia. Esa es la novia del Señor, la que le fue revelada la palabra para esta hora, hermano. Estamos en la séptima edad de la iglesia. Dios le reveló la palabra. Y por eso es que nosotros somos diferentes a una denominación, a un sistema. No creemos en sistemas hechos por el hombre. Claro, nosotros nos congregamos en una iglesia, pero si en esa iglesia no está el Espíritu Santo, es una iglesia vacía. Puede estar llena, puede haber mucha gente. Los católicos los domingos llenan la iglesia, pero eso no quiere decir que tienen la palabra, eso no quiere decir que tienen la aprobación de Dios. Porque a veces creemos que donde hay mucha gente es donde está la aprobación de Dios. No, muchas veces donde hay menos, donde hay 2 o 3, dice la Biblia, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero la gente dice, no, mi iglesia es la grande, mi iglesia, mi pastor es el sábelo-todo. No, hermano. Encuéntrese con Dios, no se encuentre con el hombre, no se encuentre con una denominación, encuéntrese con Dios. Claro, tenemos que congregarnos. No vaya a sacar usted una doctrina errada, decir que yo estoy diciendo que no se congregue, hay que congregarse. Pero vamos a congregarnos donde se esté moviendo el Espíritu Santo, donde la palabra que se está predicando cuadra con la Biblia, cuadra con el mensaje de la hora, cuadra con lo que el hermano Branham nos enseñó, porque el hermano Branham no nos sacó de la palabra, el hermano Branham nos llevó a la palabra, Mire, en estos días estaba hablando con una hermana de Honduras, me dijo, hermano, qué bendición este mensaje que me llevó a la palabra, me sacó de las denominaciones, me sacó de las iglesias frías, me sacó de esos sistemas y me llevó a la palabra. Qué bueno cuando alguien dice así, no que me llevó a otra iglesia, porque hay hermanos que cogen maña, andan de iglesia en iglesia. No, hermano, encuéntrese con Dios, busque una iglesia donde se esté moviendo el Espíritu Santo, donde se esté predicando el mensaje, donde lo estén llevando a Cristo, donde no lo estén llevando a una tradición, a una doctrina humana, una doctrina formada por el hombre, hecha por el hombre, manufacturada. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Entonces la Biblia dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Para que usted pueda entender el propósito de Dios, usted tiene que recibir el Espíritu Santo. Ese es el propósito, Primero que todo, usted tiene que recibir el Espíritu Santo. Eso es lo principal. Porque de esa manera es que trabaja Dios. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted se mueve facilito. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas son añadidas. Cuando usted busca el reino de Dios, y el reino de Dios es el Espíritu Santo, el reino de Dios es Cristo. Y cuando usted tiene el reino de Dios, el Espíritu Santo en usted, lo demás se le añade, hermano, lo demás viene por añadidura. Hay gente que primero está buscando las añadiduras y después quiere buscar el reino de Dios. No, hermano, primero el reino de Dios y después que Dios añada lo que va a añadir, hermano. Yo, como decía el hermano Branham, yo prefiero comer galletas a la orilla del río, pero con la bendición de Dios. ¿De qué me vale tener un manjar, tener una mesa llena, una nevera llena, pero no tengo la bendición de Dios? Yo prefiero la bendición de Dios. ¿De qué me vale a mí estar en una iglesia grande donde no se está moviendo el Espíritu Santo, donde no se está predicando el mensaje de la hora, donde lo que hay es tradiciones, dogmas, y a veces hasta mantienen a la gente asustada? Hay pastores que sostienen a la gente atemorizada, le meten miedo, diciendo el que se va de esta iglesia se pierde, que lo lleva el diablo. No, hermano, no haga eso. Y la gente está atemorizada, no, yo no me voy a esta iglesia porque el diablo me agarra el diablo. No, hermano, busque a Cristo, encuéntrese con Cristo. Si en esa iglesia donde usted se está congregando, se está moviendo el Espíritu Santo, se está predicando el mensaje de la hora y el hombre está consagrado,
bueno, manténgase ahí. Pero si usted ve que lo que es tradiciones, denominaciones, sistemas, hechos por el hombre, a usted lo tienen atemorizado allí. No, hermano, Dios nos hizo libres del pecado, libres de las tradiciones, libres de los sistemas. Ahora vivimos para Cristo. Eso es lo importante. Bueno, entonces, la Escritura tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo para ser bien interpretada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Mire lo que dice aquí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por la denominación, por un sistema, no, por el Espíritu Santo. Ese es el que inspira, la verdadera inspiración la da el Espíritu Santo. Bendito el Señor. Ahora, quiero decirle esto, tengo muchas cosas que decir por allí, pero vamos a seguir adelante. Estamos viviendo en un día de mucha confusión, la gente está confundida, la gente anda corriendo de iglesia en iglesia, buscando superhombres, hombres elocuentes, hombres con grado de instrucción. Cuando Dios escogió hombres que no sabían ni escribir. Eran hombres sin letras, así lo dice Hechos de los Apóstoles. Eran pescadores, hombres que no sabían ni escribir, pero tenían la unción del Espíritu Santo. Estuvieron en el aposento alto y no salieron a predicar el Evangelio hasta que no recibieron el Espíritu Santo. Ellos tuvieron que estar 10 días en el aposento alto. Y habían como 500 y quedaron como 120 y se derramó el Espíritu Santo. Ahí fue cuando los apóstoles verdaderamente podían predicar el Evangelio. Mire, el hombre no es el que califica es Dios. Dios es el que califica. Y Pedro calificó. Todos los que estaban ahí calificaron para recibir el Espíritu Santo. Bueno, y vino un avivamiento. Y ahí se acabó el temor. Ahí era Dios lidiando con el pueblo. Hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo haciendo milagros, sanando enfermos. Aunque eran perseguidos, pero tenían fe para vencer. Cuando usted tiene fe, lo demás pasa suavecito. Mano Branham dice, hay tantas direcciones donde ver, o oír, o escuchar. Pero todo eso lo hace Satanás. Satanás le hace iglesias a cada quien conforme le parezca. Porque la gente está buscando comodidad. No, que mi iglesia me permiten esto. No, hermano, que lee la Escritura. No, que mi iglesia me permiten ponerme pantalones. Pero la Biblia dice en Deuteronomio 22:5, no vestirá a la mujer traje de hombre, ni el hombre traje de mujer. Mire, hermano, lea la Escritura. No sea cristiano superficial, sea cristiano lleno del Espíritu Santo, hermano. Satanás está complaciendo a la gente. Y la gente lo que busca es comodidad, cuando se debía buscar la presencia de Dios. Y la presencia de Dios trae en usted perfección. No hemos llegado a la perfección, así lo dijo el apóstol Pablo. Pero prosigo el blanco. En Filipenses dice el apóstol Pablo. No que yo lo haya alcanzado, pero prosigo al blanco, al premio. ¿Cuál es el premio? El Espíritu Santo. Este es el premio. Bendito el Señor. Dios tiene una regla como jugar al mundo. Y es a través de Jesucristo. Pero la gente tiene a Jesucristo como un ser histórico. No, Jesucristo es la palabra. Jesucristo es la Biblia. La Biblia dice... En el principio era el verbo, en Juan 1:1, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y qué quiere decir verbo? Verbo quiere decir la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo es la palabra hecha carne, pero esa palabra se hizo carne en Jesucristo. Ahora esa palabra tiene que hacerse carne en nosotros. La palabra se hizo carne, ahora la carne, nosotros tenemos que hacernos palabra, hermano, tenemos que llenarnos de esta palabra, eso producirá el Espíritu Santo en usted. Eso es lo que Dios quiere, que usted reciba esta palabra con todo su corazón y que saque toda duda de su corazón y que entre la palabra, la fe, la certeza.
Fe es un asunto concluido, dijo el hermano Branham. La fe es un asunto concluido. Si usted va a pedir la oración y usted no cree que se va a sanar, ¿para qué la va a pedir? No, usted crea. Así me metan en la urna, yo creo que Jesucristo es mi Salvador. Yo creo que Jesucristo es mi sanador y que algún día yo seré sano. Bendito el Señor. No sé si seré sano en esta vida, pero de seguro que en la otra voy a ser sano, no voy a estar enfermo. No sé cuándo Dios va a hacer la obra en mí, pero la va a hacer. Yo estoy seguro en eso. Dios tiene una regla, y esa regla se llama Jesucristo. Esa es la palabra, hermano. Esa es la palabra. Sí que tenemos que creer la palabra. Ahora, en el Antiguo Testamento, usted lee que había 3 formas de consultar a Dios, o de averiguar a Dios. Una era a través de los sueños. Dios lidia a través de los sueños. Dios le habló a Faraón por sueño. Le habló al rey de Babilonia por sueño. Y fueron interpretados porque había un profeta allí. Cualquiera no podía interpretar ese sueño. Bueno, Dios habla por sueño, por profeta, y también hablaba por el Urim y Tumim. ¿Qué era el Urim y Tumim? Era un pectoral que el sacerdote se ponía en el pecho, que estaba compuesto de 12 piedras. Estaba compuesto de 12 piedras. Eran 6 de un lado y 6 del otro, que tipificaban las 12 tribus de Israel, que el profeta tenía que llevar eso en el pecho, en el corazón. Recuerden que la palabra se lleva en el corazón, y el profeta tenía que llevar las 12 piedras en su pecho. Y cuando se levantaba un profeta, un soñador, uno que tenía visiones, una doctrina, eso tenía que ser llevado al sacerdote frente al Urim y Tumim, y él se paraba frente a ese Urim y Tumim que el sacerdote cargaba en el pecho. Y cuando usted daba su profecía, su visión, su revelación, su sueño, y si esas piedras no se encendían, no destilaban, no producían una luz de colores, eran 12 piedras, y si esas luces no se encendían, su profecía era falsa, su visión era falsa, su sueño era falso. Pero si se encendían, era verdadera, y había que obedecerle. Así era la manera como Dios trabajaba. Dios trabajaba de esa manera. Y el pueblo traía eso al tabernáculo donde estaba el Urim y Tumim. Y usted dirá, hermano, pero nosotros no tenemos un Urim y Tumim. No, sí lo tenemos. Tenemos la palabra es el Urim y Tumim. La Biblia es el Urim y Tumim. Si usted tiene un sueño, una visión, y no cuadra con la Biblia, sáquela. Bote eso, hermano. No es de Dios. Si a usted una mujer le llega y le dice, hermano, Dios me llamó para ser pastora, y usted dice, la Biblia dice, la mujer calla en la congregación, porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Eso está en 1 Corintios 14, 34 y 35, y también está en Timoteo 2:11 también, que la mujer calla en la congregación, porque Adán fue formado primero y después Eva. La mujer incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos. ¿Se da cuenta? Entonces usted dice, si usted dice que Dios le dijo que fuera pastora y la Biblia dice que no, entonces usted está errado, porque la Biblia está correcta, la palabra está correcta, hermano. Ahora, he oído, y el hermano Branham habla de eso, de las bolas de cristal, unas bolas de cristal donde los adivinos consultan a los muertos, a los espíritus. Bueno, esa es una forma del diablo imitar al Urim y Tumim. El diablo es un imitador. Nosotros tenemos el Urim y Tumim, pero el diablo tiene una bola de cristal donde consultan los muertos, consultan los espíritus. Y hay gente que cree en eso. Y yo no digo que el diablo no se manifieste en eso. Claro que sí, el diablo tiene su poder y tiene un poder de confusión. Pero Dios aclara, Dios nos da visión, hermano. Dios nos da discernimiento, Dios nos da revelación. Usted puede ver que en los tiempos del rey Saúl había un profeta que se llamaba Samuel, y Saúl desobedeció la voz del profeta,
desobedeció la voz del profeta Samuel. Él fue un desobediente, desobedeció la voz del profeta Samuel. Y entonces tuvo problemas porque la guerra se aproximaba y ya Samuel había muerto. Y el mismo Saúl dice en Primera de Samuel 28:6, consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urín, ni por profeta. Mire, una condición caída cuando a usted Dios no le habla, hermano, por su desobediencia. Mire, ¿sabe usted que por usted andar de iglesia en iglesia puede ser que usted no oiga la voz de Dios porque no sabe dónde Dios le habla? Hay gente que coge esa maña, que anda de iglesia en iglesia. No, hermano. Usted tiene que buscar una iglesia donde se esté moviendo el Espíritu Santo, donde haya un pastor consagrado, no un vanaglorioso, no un soberbio, porque hay pastores soberbios, vanagloriosos, vanidosos, que les gusta mucho el dinero, hermano. Ay, hermano, todo eso tiene que usted ponerlo a un lado, un pastor ambicioso, hermano, al dinero, a la vanagloria, a la honra. No, hermano, eso hay que ponerlo a un lado, hermano. Mire, si el pastor es así, la iglesia no va a echar para adelante, se lo digo. Y Saúl consultó a Jehová, pero Dios no le respondió ni por sueño, ni por Urín, ni por profeta. ¿Y qué hizo? Se buscó una bruja. Él mismo había dado la orden de matar todas las brujas cuando estaba ferviente en el espíritu. Cuando no andaba en desobediencia, mandó a matar todos los brujos, todos los adivinos, todos los hechiceros. Pero después terminó consultando él mismo una bruja, porque se aproximaba una guerra y él no sabía qué iba a pasar. Entonces Saúl se disfrazó y se puso otro vestido y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. ¿Ve? Consultando una bruja. Eso lo puede leer usted en Primera de Samuel 28, todo el capítulo. Y la mujer dijo: aquí tú sabes que Saúl, lo que ha hecho Saúl, cómo ha cortado de la tierra a los embocadores, a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hame venir a Samuel. Ahora, la bruja o la divina le hizo venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Porque tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿a quién has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que descienden y suben sobre la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto con un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado su rostro en tierra, hizo reverencia. Ahora, algunos se preguntan cómo este profeta pudo venir a través de una bruja, de una divina, porque todavía no se había hecho el sacrificio del Señor. Todavía estábamos bajo la sangre de los animales. Todavía no había llegado el sacrificio perfecto. Por eso es que Dios permitió eso, que este profeta viniera a reprender a Saúl por su desobediencia y por su condición caída. Pero él era Samuel y era profeta, porque él profetizó. Él le profetizó. Porque Samuel le dijo, entonces Samuel dijo:
Y ahora, ¿por qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo. Y en el verso 19 dice, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tu hijo, tú y tu hijo. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Israel iba a ser entregada y Saúl iba a morir con sus hijos. ¿Por qué? Porque era enemigo de Dios, hermano. Usted se puede hacer enemigo de Dios cuando usted desobedece y desobedece y desobedece, y llega un día que usted traspasa los límites y se convierte en un enemigo de Dios y terminará consultando los adivinos, los brujos, las bolas de cristal. Hermano, qué condición más triste la de ese rey. Eso que le digo, hermano, estamos viviendo en un tiempo, y así anda la iglesia. Mire, yo conozco pastores que se comportan como brujos, se la dan de adivino. Una vez estaba hablando con un pastor que se la estaba dando de adivino, ahí, atemorizando a uno, hermano. Hermano, déjese de eso, deje de adivinar. A veces hay gente que sabe algo y se la da de que Dios se la reveló, hermano. No fue Dios quien se lo reveló, fue alguien que se lo dijo. Deje de ser mentiroso, hermano. Cuando Dios habla, Él revela los misterios. Pastores que atemorizan a uno. Dios me guarde a mí, yo soy pastor.